Yes. Ole. Vamos, Monty. Dale. Echo de menos rajar de la revuelta del puto Broncano y de sus colegas. Pero es verano, el mundial se ha puesto en marcha. Ahora disfruto a los señores y soy un poco facha. Y es que a nosotros, nosotros Messi y a Ronaldo, pasamos a ser fifes y después aliados. Y por las noches no me pierdo un partido. Y si hoy juega la Roja, no contéis conmigo. España es plural y variada, España juega con la Miñamal. Si crees que el fútbol es algo alucinante, pero sigues siendo de izquierdas, más te vale ir calentando para dar volteretas. Si crees que el fútbol es algo alucinante, pero sigues siendo de izquierdas, más te vale ir calentando para dar volteretas. Echo de menos rajar del capitalismo, ahora rezo a los yanquis y me da lo mismo. Y en mi camiseta llevo el morado republicano para librarme de la culpa de sentirme rancio. Y es que nosotros lo tenemos justificado. Jugamos con Nico Williams, que además es vasco. He visto en la grada a Bardem y Rosalía, y en el bar de Pablo Iglesias yo reservaría. España es plural y variada, España juega con la Miñamal. Si crees que el fútbol es algo alucinante, pero sigues siendo de izquierdas, más te vale ir calentando para dar volteretas. Si crees que el fútbol es algo alucinante, pero sigues siendo de izquierdas, más te vale ir calentando para dar volteretas. Sí, 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 sí. Bueno, he entrado media canción en Entre entrar. tu capacidad para afinar y la vuestra para dar palmas, el concierto más difícil que he hecho nunca. Dios. Amores. Se ha empezado difícil, la movida. Bueno, un poquito King Crimson, la cosa. ¡Yeah! Ok. Madre mía. Es que claro, tengo mucho pánico a entrar demasiado alto. Bueno, ya está bien. Dijo ningún hombre heterosexual, nunca. Y digo, voy a entrar por bajo, aseguro, me cago en la hostia, casi me hundo, Así. De tal maneras, Lo habéis pasado mal todos los no pasa nada. Eres un hombre cis heterosexual, puedes cantar mal y seguiremos diciendo que tienes carisma, actitud, talento. Así hecho, le han hecho muchos una carrera. Sí, sí, sí. De hecho, me lo dicen a menudo. Te lo dicen a menudo. Oh. Yo lo he pasado muy mal porque el tema de las palmas, yo tengo un poquito de palmofobia, no puedo. No deis palmas en los acústicos, a no ser que seáis percusionistas profesionales, porque no sabéis el daño que estáis haciendo a las personas que están ahí intentando decir, vamos para adelante. Se ha hecho lo que se ha podido. Se ha hecho lo que hemos podido. No, Se ha hecho no. lo que se ha podido. Ay, mira, ¿sabes? Lo bueno de empezar tan mal es que a partir de la mitad ha sido increíble. No, has creado ese efecto subidón. Que está la muy gente bien. ha dicho ¡sí! ¡Por fin! ¡El tono! ¡Sí! ¡Oh! Los fans de Melendi todavía no han podido decir eso. O sea que... Bien. Bueno, ¿cómo estás? Estupendamente, Montivero. Vengo sin dormir, para variar, porque anoche, por lo que sea, el viento dejó de existir donde vivo y me sentí como deben sentirse los canelones gratinados, pero durante toda la noche. Pero ya no pasa nada, hoy es un gran día, hay programa, juega Españita, hemos hecho sold out, todos maravillosos, gracias a vosotros. ¡Bravo! Bravo.
Bravo. Yo estoy bien y mal. Sí. Bien porque, por una parte, hoy termino una gincana de eventos y cosas que me han tenido muy ocupada. Que el otro día me dijo alguien, tú eres un poco workaholic. Hijo de la gran puta, soy pobre. Workaholic, mis cojones. Dame 20.000 euros y te verás tú qué poco workaholic soy. Bueno, el caso, que voy a descansar, parece ser por lo visto, un poco, pero yo tampoco he dormido bien porque antes de ayer mis gatas se volvieron locas y tuvieron un episodio de lo que se llama agresión redirigida, Ajá. que es la versión etológica de lo que toda la vida se ha llamado pagar tu mala hostia con quien tienes enfrente. Vale. Porque mis gatas están muy acaloradas. Lo están pasando fatal. No son las únicas. Estando todo el día tumbadas boca arriba en mi sofá. Y de repente pasó el camión de la basura, que estuvo ahí como mucho rato y hizo mucho ruido. Entonces, mis gatas son madre y hija, tienen una relación, bueno, un poco... ¿Habéis visto la serie de Tamara? Es un poquito así. Un poco Margarita Seis Dedos y Tamara. Y de repente la hija se estresó y como no podía atacar al ruido ni al calor, pues empezó a atacar a su madre, pero nivel nivel intentó asesinarla. Bueno, yo ahí, literalmente poniendo llum a la foscor en este True Crime, con la linterna del móvil, separando a las gatas, muy, muy fuerte. Al día siguiente me gasté muchísimo dinero en Feliway, compré Feliway en todos los formatos. Sí. ¿Quieres el Optimum, el Friends? Pónmelos todos, amor. Y bueno, pues hice un protocolo que hay que hacer de restregarse a una un calcetín, una toalla, algo, se lo enseñas a la otra para que poco a poco se calmen. Y bueno, ha ido bien y ahora ya se vuelven a llevar bien. Vale, putos gatos, o sea, putos tengo gatos. Calor y el camión de la basura hace ruido. Mataré a mi madre. De repente mi gata es Gypsy Rose, ¿no? No sé. Es de verdad, y en los mejores sueños de Carles Porta. Y yo ahí, en plan, bueno, tengo que dar gracias aún porque solo me gasté 80 euros entre churros y Feliways, ¿sabes? Bueno, ahora están ahí como si nada, las hijas de puta. Lo pasé mal, ¿eh? Porque además luego yo, porque tuve que separarlas, como dividir la casa en dos, ponerle a cada una su arenero, su movida, taparla, porque mi puerta tiene como cristales, y si se veían a través del cristal, se bufaban, en plan... ¡Zorra! Sí, si te cojo te mato, tal. Es el equivalente. Horrible, sí. Horrible. Lo conozco ese lenguaje. Horrible, pero bueno, bien. Problemas familiares al margen, bien. Sí. ¿Tú cómo estás llevando el verano? Yo el verano, de esto que nos has contado. El verano, obviamente, fatal. El calor, una vez más, intentando acabar con todo lo bonito del mundo, donde solo la horchata y los helados vienen a socorrernos. Pero mira, por aportar algo que tampoco es que sea demasiado novedoso, he de decir que estoy descubriendo una nueva manera de sufrir el calor que no conocía hasta este año, que es, hasta ahora, era un sufridor agudo del calor. En el momento en el que percibía las altas temperaturas, momento en el que entraba en modo patimen. O sea, que me quejaba, mi entorno sabe que sí. Soy de quejarme al instante. No. Para nada. Y no sé si será cosa de la edad, pero he notado que este año estoy siendo como más sufridor crónico. Es decir, tolero más... Este año, sí. Tolero más al principio las dosis altas de calor, pero si se alarga mucho en el tiempo... Mi no exposición a aire acondicionado acaba creciendo en mí un gigantesco malestar, me cuezo por dentro y me entran ganas de darle bofetadas a los demás. Y yo no puedo agredir a nadie en Monty Peiró, que estoy muy fuerte, tú lo sabes, vosotros lo sabéis, y puedo ser considerado básicamente un arma blanca. En tu caso, lo del episodio de agresión redirigida no cuela. No. O sea, vienes a ser como la rana esa que se cuece lentamente en la metáfora esa que... Esa soy yo, la rana hirviendo en el caldero del capitalismo. Siempre... Desgraciado, si no estás pegando ni chapa. Es posible, no es mi culpa, el capitalismo me tiene sin trabajo. Siempre me ha hecho gracia a mí la metáfora esa de la rana, porque una rana, ¿no? O sea, ¿por qué una rana? ¿Por qué hervir una rana? ¿Por qué hervir una rana? ¿Por qué nadie querría hervir una rana, Monty Peiró? ¿Qué beneficios obtienes de hacer semejante cosa? No sé, dínoslo tú, que eres el que estás sintiéndote, te autopercibes rana hirviendo. Lo único que me une a mí y una rana es la ausencia de cabello, obviamente, y una terrible animadversión por el Estado genocida de Israel. ¿Tú crees? Sí. Sí. Ranas por Palestina, ¿no? De repente.
Frogs for Palestine. Frogs for Palestine. Yes. Seguro. Bueno, en cualquier caso, no irváis ranas, dejad a las ranas de paz. Bueno, se acaba la temporada, gente. Ya la cabeza no da para más. Este ingenio imparable de este dúo de cuarentones sí se puede parar y lo va a hacer. Lo vamos a hacer. La máquina de chambear se detiene unos sea meses eso lo que sea. para refrescar ideas y lo que no son las ideas y volver con más fuerza cuando nos salga del coño. Volveremos, como hacen todos los exgrupos valencianos con más de 7 componentes, cuando se funden los ahorros en cocaína y deciden volver a tocar en un festival random para agitar las carteras de sus abnegados fans. Pero ellos en el fondo no volverán nunca, porque ellos os odian casi tanto como se odian entre ellos mismos. ¿No? De repente. Pero nosotros sí, porque mucho dinero nos conseguimos sacar, pero al menos nos lo pasamos bien con lo que hacemos. No, este ataque, o sea, como muy gratuito, ¿no? Me ha venido a las 5 de la tarde, antes de salir de casa, he dicho, necesito meterme con esta gente sin ningún tipo de animadversión, ¿eh? Solo por el guión. Que yo sepa, nadie te ha hecho nada tampoco, ¿no? No, bueno, a todos pero... nos han hecho algo los grupos valencianos de más de 7 miembros. Recuerda que estamos en Benimaclet, no es por nada. Cuidado. Bueno, nada, que solo quería agradecer el apoyo de toda esta gente que ve el programa, que sigue viniendo al Tulsa o viéndolo, escuchándolo desde casa mientras limpian la casa y tal, que es algo que siempre hace ilusión. Sí, y que la gente sea limpia está muy bien. Exacto, que se acaba la temporada, una temporada diferente a las anteriores, Montepeiro. Sí, yo es verdad que yo he hecho un poco de menos grabar en casa, a mí me gustaba también la intimidad de la casa y tal, pero es verdad que tú apostaste por este formato y la verdad es que está muy bien. Yo también lo he disfrutado muchísimo, estoy muy contenta. Y es todo muy bonito. Eso es lo que tengo que decir. Aquí estamos, con solo 10 programas en una temporada. Porque que antes hacíamos 34. Es que también... Hemos salido ganando un poco. Hemos hablado de todo lo que se puede. Efectivamente. Aunque esté feo decirlo, qué programazos, Montepeiro. Muy buenos todos. Un hit tras otro. Hemos vivido cosas estupendas. Una votación sobre las peores frutas. Gente que entró por esta puerta a medio programa, nos vio y se fue. Emulamos el discurso de Mazón y todos pensasteis que los que nos los dejábamos éramos nosotros. Vino a vernos gente joven, que eso estuvo muy bien también. Gente que entró y no se fue, ¿eh? Efectivamente. Gente que le dijimos, la primera vez es gratis, como las drogas, Exacto. y se quedaron. Hoy no han venido, yo me lo esperaba porque juega Españita. Y son jóvenes y aún tienen esperanza. Aún tienen esperanza. Y bueno, y se ha versionado a Melendi, a Melody y a las cazadoras de demonios K-pop. Que yo cada vez que suena esa canción en mi gimnasio, todavía pienso de, hostia, el puto Marcos, la autoestima masculina, se atrevió a cantar esa canción. O sea, que es que ni Mónica Naranjo con 3 globos de helio llega, Nano. Y tú, la cantaré con 2 Claro que sí. Voy a hacerla. Claro que sí. Rango vocal, 18 octavas, puedo, llego. Soy un murciélago, soy una beluga, la voy a cantar. Es que cada vez que suena digo, hay cosas que que solo un hombre heterosexual es capaz de hacer, ¿eh? Gracias a Dios. También nos vinimos arriba con las bromas sobre comer bebés, que no sabemos aún si terminó de entenderse. Sí. Nosotros nos hizo muchísima gracia lo de hacer Yo me reí mucho. Bebés veganos con bebés. Sí. Es que me hace mucha risa. Hemos sido muy pesados, bueno, has sido muy pesado con la IA, porque me has puesto en el guión desgraciado. Has sido muy pesado con la IA y con Trump, bueno, con Trump los dos, y cómo no, la pesoización y el perro Sánchez han colapsado toda nuestra conversación. Efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer? Y he hablado mucho de la calvicie, y espero haber traído al redil a muchos calvos negacionistas que se hayan animado a raparse y abrazar la satisfacción que da mostrarse al mundo libre de cabello. Calvos del mundo, hay futuros, somos legión, concretamente el 44,5% de España de calvos. Yo no sé. No. Ahí estamos, se nos ve. No tengo claro si esto que haces es de verdad un ejercicio de calvororidad y estás haciendo algo bueno, o es como cuando esos amigos tuyos que han tenido un hijo, llevan sin dormir 3 meses, odian a su hijo, te dicen,
¿Ten hijos? Ah, ya. Te lo recomiendo. Ya, rápate, ¿no? Rápate. O sea, no sé, no, lo tuyo de es- verdad lo pienso. Eres calvo de corazón. A ver, si tenéis pelazo, pues gozarlo, yo qué sé. Sois unos cabrones, pero es vuestra movida. Pero si estáis ahí... Ya dejaste muy claro Ahí el tal. foro ese, ¿no? La comunidad esa de calvos que os Efectivamente. animabais. Sí, sí, hay que Eso es- animarse. Hay que eso fue animarse. bastante fuerte. Hay que raparse. ¿A quién hay que raparse aquí? Bueno, Joan, Joan. Pero bueno, pero esto está feísimo. Joan. Pero que hijo de puta. Pero esto no lo hagas. Pero ¿cómo haces esto? Pero a Joan le quedaría increíble. Pero que no puedes hacer Joan eso a sería nuestro público. increíble, No quedaría puedes de puta hacer madre. calvo shaming a la gente. Pero que estamos en mínima, creo que aquí la mitad se llaman Joan. Ya, es verdad. Quiero decir, no pasa nada. Bueno, Marcos. Marcos y nuestro público. Hay un tema Sí, muy importante que tenemos que afrontar. venga. Hace apenas unos meses salió el último disco de Melendi, pop rock, sobre el que habíamos puesto muchísimas expectativas. Sí. Queríamos recuperar al Melendi que nos dio temazos como Sara Luna. Si hay alguien aquí que no ha escuchado Sara Luna, por favor, os vais ahora mismo al baño, la escucháis y volvéis. Ese Melendi que escribió la frase: a mí me preocupan más los niños que mueren de hambre, pero si me apuras, me dan más pena sus madres. ¿Eso ocurrió? El Melendi que escribió un villancico que decía: trigger warning, si sois muy sensibles, tapa los oídos. Y fui al portal de Belén, que tiene unas grandes tetas, a ver si salía mi pez de una vez De la de bragueta. la bragueta. Lo siento muchísimo. Ole. Siento muchísimo haber pronunciado esta frase. Poeta de la calle le llaman. El Melendi de Cheque al Portamor, una canción como tantas otras que solo existe para poder hacer el juego de palabras del título como si fuera un buen juego de palabras. Checa el portamor, esa canción que empieza diciendo: educadamente te daré un consejo. Así empieza. Para tirarse el resto de canción haciendo una mezcla perfecta de mansplaining y slut shaming, que incluye la frase: porque una ventana que da a un patio de luces, realmente dice a un patio luces, porque no le cabe, No le cabe. no le cabe la preposición, Yo se lo he hecho alguna vez. puede brillar más que una que da a la calle. Porque una ventana que da a un patio de luces puede brillar más que una que da a la calle. Repito, ¿vale? O sea, esta frase es la frase que te pondrían en Idealista, ¿no? Al lado de un zulo que te venden por 800 euros, ¿no? El Melendi haciendo metáforas rentistas. No, las ventanas que dan a los patios de luces son una mierda. Y como metáfora, también es una mierda. O sea, Es una dejad mierda. de intentar meternos por los ojos pisos de 3 metros cuadrados con una ventana o un patio de luces, ¿no? Hay ventanas de estas que pueden dar más luz. No puede ser, No. Melendi. El Melendi que además escribió la peor canción que se ha escrito sobre la Dana. Hay otra que no vamos a comentar porque es de un artista local y no queremos tener beef. Pero si no contamos con esa, esta es la peor. La Dana trajo muchas catástrofes y las musicales fueron unas cuantas. Sí. La frase de Melendi que todavía no hemos entendido, que dice: y la pena inunda las calles y no tiene huella dactilar. ¿Qué? ¿Qué? Se la puto suda, Montepiero. ¿Pero qué tiene, Se la suda. qué tiene que ver? El Melendi de La Promesa, que sin cortarse ni media plagió en su videoclip, plano a plano, una de las historias más conocidas de Love Actually, probablemente la película romántica más popular de comienzos de siglo. Y el videoclip es entero esta historia. Claro que sí. Ole él. El Melendi que escribió una canción sobre estar enamorado de su vecina con frases como: qué difícil este amor unido por la derrama y que roza lo imposible. Esto es verdad, ¿eh? Pero es que no llega a lo peor. A ver, un poco de envidia me da, porque es una frase increíble. Qué difícil este amor unido por la derrama y que roza lo imposible cuando escucho el ruido horrible de los muelles de su cama. Y que nos hizo a todas vivir con miedo de tener un vecino así, ¿no? Yo no he vuelto a follar tranquila en mi casa. ¿Ligas con alguien en tu casa o en la mía? En la tuya vive Melendi. En tu edificio hay un tal Ramón M. El Melendi de una canción de amor caducada donde nos regaló la extraña estrofa: ser como el calvo que se rapa, Vale ya, Marcos, tío, de verdad. al cero siempre la cabeza, porque prefiere saltar solo
a que le empuje la certeza. Melendi, tú has hecho de todo lo posible precisamente para no ser ese calvo. ¿Qué tu historial capilar te delata? El Melendi que se tatuó, no olvidemos esta teoría, que siempre la repito porque es que es muy guay, se tatuó todo el pecho con tatuajes maoríes, porque tal y como canta en su canción Asturias, cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento, y por tanto es en Nueva Zelanda donde más asturiano se siente. Y de ahí su homenaje, que en realidad no son maoríes, pero no dejemos que la realidad nos estropee una bonita historia. Tribales. Bueno, vamos a parar. Stop. Porque si no vamos a estar aquí 2 horas hablando de Melendi, que tampoco creo que a esta gente le importe, porque están dentrísimos nosotros. El caso es que hay una realidad que ya no podemos seguir negando. Melendi está en una nueva etapa músico-capilar bastante mediocre. Ni frases lapidarias, no, ni cortes de pelo locos. No. Joder, Melendi, que se ha puesto de moda el mulet, tío, que teníamos todos ahí la esperanza. No. Pero está visto, Marcos, que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. No. Qué asco de frase esta, por cierto. No vendáis pieles de osos. El caso es que del último disco se salva apenas alguna canción. Sí. Como Se fue con el guitarrista, que Bueno. tiene esta estrofa que la verdad es bastante gloria. Dice... Vale. ¿La habéis escuchado? ¿No habéis escuchado? No creo. ¿Qué hacéis? os la leo, os la recito, la reclamo. Don Nicolás no ve la hora de que su hija Luz salga de la U, literalmente salga de la U, de la U, de la U, de la universidad, pero no vale. le cabe. Salga de la U como una doctora. En su vida no existe renta fija. Vale. Solo le dejó sus sueños frustrados a su única hija. Pobre del papá, si se llega a enterar que su tesoro está haciendo coros en un piano bar. Pobre Nicolás, si se llega a enterar que se hizo novia del guitarrista y ahora está estudiando otra anatomía y que le tocó las notas que quería. Aplauso, por favor. La U. La U. Nadie ha dicho jamás, me voy a la U a estudiar. Claro, él no ha ido a la U nunca. Él ha ido a la U de la C. A la U de la V. Bueno, al margen de este breve momento que nos ha traído al mejor Melendi en apenas esta estrofa, hay que aceptar que el gran momento de Melendi ya pasó. Ya pasó. Es una pena, pero es lo que hay. Tanto su pelo como su música parece que ya Le nos han dado soltamos lo la mejor mano. y ahora ya solo nos queda mediocridad. Por favor, un sonoro O colectivo. Una vez más, la gente woke quitándonos lo que apreciamos. El Melendi más machista, más inconsciente y más reaccionario siempre será el mejor Melendi. Si Vox promete traerlo de vuelta, contará con mi voto. Viva Pero- Melendi, vuelva a fumar porros, Melendi. Como Dios aprieta pero no ahoga, una frase que seguro que Melendi sería capaz de introducir en una de sus canciones, parece ser que una persona se ha erigido Efectivamente. como sucesor. Un valiente que está dispuesto a sacar la espada Excalibur de la roca para convertirse en el digno heredero de Melendi. No os vais a creer quién es. Siempre lo tuvimos delante y no lo supimos ver. ¡J. Pelirrojo! ¡Viva! J. Pelirrojo ha visto la luz y se ha hecho católico. Sí. Ha dejado de rapear, esa es la buena noticia. Bueno, de rapear, de hacer eso que hacía. Y ahora escribe canciones sobre arcángeles con un clarísimo deje melendista. Dale. No luchaban por corona ni victoria, no buscaban que cantaran su valor, solo hicieron que temblara la memoria de quien quiso ser la luz sin ser el sol. Gabriel gritó verdad contra la mentira, Miguel bajó con fuego en la mirada, juntos contra el tercio que caía, no por querer, por el deber de defender la palabra. Muy bien. Ole. No he entendido mucho, la verdad. ¿Qué habla? ¿Pero es un arcángel? Habla de dos arcángeles. Que se pelean o algo. No, bueno, no lo sé. El arcángel San Miguel y otro. Has tirado ahí al azar, rollo. Me suena. ¿Existe San Miguel como arcángel? Sí, yo creo que sí. Sí, porque sí.
Ha habido un sí como muy... ¡Sí! Sí, joder, claro, el Arcángel San Miguel, gilipollas, calvo de mierda. ¿Cómo no sabes quién es el Arcángel San Miguel? Lo que sé. En fin, la paciencia que tiene Dios con la música que le dedican es difícil de describir. Pero a mí me ha gustado mucho observar su bio de Instagram y ver que tiene escrito imperfecto discípulo de Jesús. Luego se ha puesto también aurtista, Aurtista, pone. que es mezcla de artista y autista, que no funciona, esta palabra no funciona para nada, o sea, aurtista es fatal. Yo propongo que si eres una persona que se encuentra en el espectro autista, Que no es su caso. digas que te dedicas al espectáculo, que funciona muchísimo mejor que decir aurtista. Efectivamente. Es que Efectivamente, aurtista no funciona. No funciona. No funciona. También me ha gustado descubrir, investigando sobre esta movida, que J. Pelirrojo cobra de las arcas públicas. Bien que hace. Efectivamente. Nos jode a todos, pero es así. J. Pelirrojo tiene un podcast en Radio Nacional de España donde entrevista a personajes históricos ya fallecidos mediante ChatGPT. Es exacto. Os voy a poner... Melendi jamás se hubiera atrevido a tanto. Os voy a poner un fragmento que es una entrevista, un fragmento muy chiquitito que le hace una entrevista a William Shakespeare. Ah, no. Venga. Con todos ustedes, William Shakespeare. Oh, amigos, en mi tiempo no se imaginaban ni en las más locas fábulas que pudierais tener en el bolsillo Ya. una Ese es caja muy que bien. habla, Ya, muestra quítalo. imágenes y os conecta con el mundo entero. Quítalo, por ¡Qué favor. gran comedia es esta era! Pero os confieso que en medio de tanta maravilla a veces me pregunto, ¿no echáis de menos la simple charla a la luz de una vela? No, Pues no. porque las tengo, claro, enciendo una Y yo vela. enciendo la luz Confía, porque confía. prefiero no encender la vela. ¿Sabes? Pero puedes hacer lo que tú quieras, aquí puedes elegir. Elegir decís, ¡oh, qué lujo es ese! Es alucinante, David. Tenemos aquí a William Shakespeare y estamos consiguiendo hacer la peor entrevista del mundo. Efectivamente. Gracias, J. Pelirrojo. ¿Qué cojones Existe- acabamos de escuchar? Pues es así durante media hora. Pero hace él todas las voces. No, es una voz por inteligencia Ah, vale, artificial. vale. No las hace él. No sé qué es peor. en ¿Y a quién más realidad. entrevista? Pues entrevista... no lo leo aquí. Alguien Es que un tenga mío, menos de 40 años puede leer eso. Da igual. Da igual, entrevista a gente muerta. Venga. Bueno, Que bueno, que eso. confiamos muchísimo en las nuevas aventuras musicales de J. Pelirrojo. Estoy deseando escuchar su Sara Luna. Hay un banco ahí, ¿eh? O sea, hay ¿Cómo? mucho material de J. Pelirrojo. Por favor, ¿alguien puede dejar de tirar cervezas al suelo? Gracias. Estaría increíble. Bueno, dejamos a J. Pelirrojo en paz y entramos en temas de actualidad. Resulta que Taylor Swift se ha casado. ¡Ole! Un aplauso para Taylor Swift. Muy bien. Bien, me gusta, está bien. Es un aplauso que merece. Ha sido la única manera que ha encontrado para llegarle a la suela de los zapatos a Dua Lipa, imitando su estado civil. Bueno, muy bien este beef aquí. Sí, sí, La sí. gente ha criticado mucho su boda porque ha sido un circo absoluto en el Madison Square Garden. O sea, casarse en un estadio. Dios mío de mi vida, qué pereza. Taylor Swift está empeñada en ser el ser humano más normativo de la faz de la Tierra, siendo la portavoz de la basiquez más absoluta, casándose con un jugador de fútbol americano en un estadio. Pero lo peor para mí es que los votos que se hicieron duraron 40 minutos. Hijos de puta. Ya puede durar ese matrimonio para que semejante turra compense. Qué asco. Una de las cosas más comentadas de la boda es que la ha oficiado Adam Sandler, un sionista declarado que ha manifestado en multitud de ocasiones su apoyo a Israel. Más comentadas en nuestra red de gente, Monty Peiro. Al resto del mundo se la suda por completo que sus ídolos se junten con gente que apoya genocidios. Oh shit, hard to swallow pill. ¿Quién hubiera podido esperar que una turbomillonaria blanca que contamina con su avión privado en una semana lo que todos nosotros contaminaríamos si tuviéramos 200 vidas, se juntara con gentuza sionista? Hablando de blancas, Gwyneth Paltrow, la persona más blanca del mundo, solo superada a veces por Amarna Miller, también ha resultado ser una basura. No contenta con vender magufadas carísimas con su marca Goop, ahora anuncia apartamentos de lujo en Israel.
en Herzliya. Porque Willnet te vende por igual una limpiadora facial que una limpieza étnica. Los apartamentos, además, cuestan 10 millones de euros. Porque, ¿para qué vas a promover únicamente genocidios y ocupación ilegal de territorios si también puedes promover especulación de la vivienda? Ahora, en Internet la llaman Winocide. Muchísimo mejor Winocide, que es un nombre que jamás nadie supo cómo pronunciar, que es como Fnet, ¿no? O sea, ¿A qué le importa? No sé. Esta pava jamás fue trigo limpio y yo desde aquí exijo a Talavera de la Reina que le retiren el título de hija predilecta que le dieron en 2003. Vivimos en un mundo donde lo que acabas de decir tiene sentido, Montipiro. Es que es verdad, o sea, es hija predilecta de Talavera de la Reina. Efectivamente. Fnet Paltrow. Otra que tal es Mayim Bialik, famosa actriz conocida por The Big Bang Theory, que ha dicho en un podcast que el otro día iba con su hijo y pasó a alguien con una camiseta en la que se leía el sionismo y racismo. Y claro, se mostró muy afectada, ¿no? Por este tipo de cosas que tiene que afrontar siendo judía. Dijo que pasa mucho miedo, porque claro, pobrecita, ¿no? Una camiseta, es que imagínate, ¿no? Imagínate todo, imaginaos el terrible miedo que se pasa cuando hay gente que se queja de que tu pueblo y tu ideología está cometiendo un genocidio con una camiseta. Lo que tiene que sufrir una pobre judía sionista millonaria afincada en Estados Unidos. Una camiseta, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? No sé qué le ponen a sus bebidas los judíos sionistas, pero tienen la piel muy fina y les molesta todo. Yo soy valenciano y cuando alguien dice que la corrupción y drogarse está mal, no me doy por aludido. El caso es que tanto lo de la corrupción y las drogas en Valencia como lo de la camiseta que tanto dolor le causó a Mayim Bialik son verdades. Aquí la gente es corrupta y drogadicta y el sionismo es racismo. Chica, yo qué sé, cada uno lo suyo, ¿no? Y hablando de drogas, corrupción y racismo, habrá que hablar de fútbol. Habrá que hablar de fútbol, efectivamente. Bueno, ya que el Mundial de Fútbol nos ha jodido el último programa de la temporada dejando la actualidad anestesiada, hablemos del Mundial. Hablemos del puto Mundial. Y para ello vamos a llamar a una de nuestras personas preferidas, seguidora del programa y hoy reportera especializada en el Mundial, Clara Calvo. Clara Calvo, un fuerte aplaudimiento, iba a decir, no sé ya. Un fuerte aplaudimiento. Un aplaudimiento. Sí, sí. Es que tírate para acá, que entres en el plano. Vale. Muchas cosas llevas ahí. Esto es como la resistencia que os traigo unos Ya, hostia, qué bien. ¡Uy, qué bien! Qué guay. ¡Qué guay! Para esta sección. Pregunta, estamos los tres en el plano, siéntate, por favor. Siéntate aquí. ¿Sí? Bueno, Vale. Ahora entro en plano. Vale. Ah, vale. Es que, bueno, eso, traigo un poquito de cosplay para la Uy, sección. madre. Ah, mira Hace qué mucho bien. calor, Os voy a hacer ¿eh? entrega de unas camisetas Ay, Dios mío, de mi y nos las vida. vamos a poner, ¿vale? Vale. Para ¿Será, Marcos, a ver. la de la selección de Irlanda. Hostia, qué guapa. Pero bueno, eso está guapísima. Pero eso es dejado, ¿no? Es prestado, es prestado. Ah, sí, bueno, da igual, ahora Porque soy entrarás. esa persona que con 36 años se compra camisetas de fútbol clásicas. Vale, Qué pues guay. Vale, mira, para tengo que poner. Monty, porque Claro. una de mis cosas favoritas de pasajes históricos es el conflicto de Irlanda del Norte, ¿vale? Los Troubles. Entonces, para Monty, la de Inglaterra, ¡Ole! Hostia, está guapa, ¿eh? Siéntate mejor, aunque te cueste un poquito más. es que me tengo que poner la mía también. ¿Ah, sí? Bueno, no la ponemos. La mía es la de Oasis, ¿vale? Ya. Y ya, pues la de Oasis. Oasis, la selección tal. ¡Un aplauso para Clara Calvo! Un aplauso. Pero a ver, Póntela. hace mucho calor, no me voy a poner... Póntela. Póntela, Marcos. A mí solo se me ocurre una solución a esto, que es quitarme la camiseta para ponerme otra. No hemos llegado a agosto, pero ya hay un hombre heterosexual quitándose la camiseta a la mínima. ¿Qué es lo siguiente? Harás una paella sin camiseta. Vuestro padre los domingos. Bueno, el caso es que nosotros no sabemos mucho de fútbol y entonces pensamos que Clara, que es una persona que está siempre conectada con la actualidad, podía venir a hablarnos del Mundial. Le dijimos, ¿tú puedes venir a contarnos cosas de fútbol? Y nos dijo, sí, claro. Claro, Claro que sí. como soy una tolosa de puta madre. Claro. Primero, bueno, vosotros no lo sabéis, pero estáis en mi cumpleaños oficialmente, porque cumpleaños hace unos días. Yo nunca celebro mi cumpleaños porque siempre es el final de temporada de Todo Mal. Ay. Y yo considero el último programa de Todo Mal mi fiesta de cumpleaños con gente que no conozco. Entonces, Ole. Me veo. así que muchas gracias por venir. Es un detallazo.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. La mejor. Tía, ¿cómo se nota que esta camiseta no es de las modernas que transpiran Está de la guapísima, hostia? Está increíble. Está me guapísima. Está matando. Sí. Te jodes. Bueno, primero también, primero no, tercero, no, cuarta ya, cosa que llevo aquí en la sección. Gracias por contraprogramar una tendencia asquerosa que me provoca una angustia increíble en Instagram, que es toda esta corriente de chicas diciendo que no entienden el fútbol y... Ay, qué asco lo de... Las girls, no, el fútbol explicado para las girls, el fuera de juego explicado para las girls, cariño. O sea, basas tu discurso en decir que los hombres heterosexuales son gilipollas, no sé qué, los fifes, no sé cuántos, y eres incapaz de entender un juego que ellos entienden. Claro, amor, si tu cuñado lo entiende, tú puedes, Cari. Entonces, basta ya de tiempo extra explicado para las girls, tiempo extra. Explicado para las girls, a lo mejor con un pequeño retraso, ¿no? Sí, porque exacto. claro. Y entonces os agradezco que me hayáis dicho a mí que explicase cosas del Mundial. No sé qué queréis saber. Lo que tú sepas, lo que nos puedas contar. A mí, bueno, yo tengo alguna pregunta, Sí. pero primero tú tírale y luego vamos viendo. Bueno, yo primero he descubierto que a mí en el Mundial lo que me mueven son las malas pasiones. O sea, odio más equipos que los Sí. que voy a favor, ¿no? Claro, siempre Que- en ese carro. Que he descubierto que es mi mismo motor para odiar al team verano. Que yo realmente no soy tan team invierno, pero odio mucho el team verano, Muy ¿sabes? bien. Es como... Sí, yo siempre he dicho que a mí me gustan más las cosas que no me gustan que las Exacto, que me gustan. exacto. O sea, yo prefiero que saque Disco Melendi que Ghost. Exacto. Claro. Entonces, no me veréis seguir así con especial ilusión a ninguna selección en concreto. Tampoco voy a ir de que si veo un partido de España no quiero que gane España porque me parece bien. ¿Verdad? A mí me Sí. pasa que yo no sé Sí nada de fútbol, no me interesa, pero de repente juega España Sí. y noto algo que crece en mi interior Sí. que quiero que gane España. Y digo, pero si es que no sé ni quién. Solo conozco a Lamine Yamal y a Sí. Piqué, que igual Bueno. ya ni juega, ¿no? Piqué ya no juega. Piqué ya no juega. Mira, Me ahora, jodan. ahora mismo tenemos a un- Pero yo no es porque sea chicas, porque no me interesa. Si quisiera, Exacto, ya entendería. está. Claro. Pues mira, ahora mismo en la selección española tenemos a un jugador que se llama Pedro Porro. Pedro Pedro Porro. Porro. Un aplauso para Pedro Porro, por favor. Buenísimo nombre. Pedro Porro. Sí, que de hecho estuve hace unos días en el Pirineo francés y vimos unos partidos allí. Ajá. Y no estaba televisión española y lo vimos en una cadena francesa y a Pedro Porro. Pedro Porro. Pedro Que Porro. Pedro Porro, que con ese nombre haya acabado siendo futbolista y no montando un grupo de rock urbano. Exacto. O sea, hay que tiene mérito, ¿eh? Sí, sí, porque sí, vamos, sí. Pedro Porro podría estar tocando en Benito Camelas perfectamente. Sí, claro. ¿A quién más tenemos? Bueno, Los porretas. tampoco por no aburriros, ¿no? Pero yo qué sé, pues tenemos a Lamine Yamal, ¿no? Que lo Lamine conoce todo el Yamal. mundo. Tenemos a Borja Iglesias, que nos cae muy bien a gente Nos cae bien, izquierdas, nos cae bien, aunque es no verdad. juega mi niño, o sea, jugó el otro día 80 segundos. Pero es guay, se pinta las uñas. Sí, exacto. También tenemos al Es lo que hay, es lo que magufo, hay. también tenemos al magufo de Marcos Llorente. ¿Cierto? Que ojalá le pegue una insolación ahí, estamos todos ahí. Sí, que bueno, este chiste es de Pablo, se lo acredito, pero dice que menos mal que tiene más minutos en el hormiguero que en el terreno de juego, entonces está todo guay. Y bueno, poco más, tampoco no es una selección muy carismática y tal, pero bueno, bien. No, verdad, yo Em, sí que tengo la sensación. Voy a hablar de fútbol, ¿no? De repente. Venga, tírale. Sí que yo creo que la selección que ganó el Mundial de Sudáfrica, era Sudáfrica, ¿no? Sí, sí, sí. Era Sí, sí. había mucho carisma. Ahí estaba Piqué, Sí, estaba claro. Puyol, Xavi el Hernández. novio de Sara Carbonero, ¿cómo se llamaba? Iker Casillas. Iker Casillas. Había como carisma, ¿no? Sí, a mí es que ahora me parece que todos son streamers. Parecen todos Sí, streamers, sí, todos son un los poco como jugadores. streamer. Excepto uno que se llama Cucurella, que tiene el pelo así Ese está rizado, guay, tal, ese. que Ese es un poco- están saliendo un montón de memes de un gatete que le ponen su peluca, que es increíble. El gatete con la peluca de Cucurella. Cucurella es un muy buen nombre también, Sí, ¿eh? está guapísimo. Está muy Ojalá apellidarme Cucurella. Clara Cucurella. Calla Cucurella, porro. Clara Cucurella. Sí. Nada, eso. A mí me interesa mucho, Sí. he oído, a ver si me podéis arrojar un poco de luz, la selección de Curazao.
Curazao. Exacto, tengo la información que quieres. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, mira, aquí lo que ha pasado es muy sencillo, ¿no? Aquí están las 6 confederaciones de todo el mundo, ¿no? Que son las que tienen como sus propias movidas para pases directos para el Mundial y luego repescas y tal, ¿no? Sí. La nuestra sería la UEFA, ¿vale? La UEFA, es La verdad. UEFA que, bueno, pues Irlanda, por ejemplo, no se clasificó. Bueno. Y Una pena. Italia tampoco, que eso es algo bastante fuerte. Que les den. Que, por ejemplo, la UEFA de Europa, pues creo que este año, bueno, no sé a cuántos equipos, creo que 16, cada continente, cada confederación tiene como sus clasificados, ¿vale? Aquí ha pasado una cosa curiosa y es que la confederación de América del Norte y Centroamérica, que es la misma, ¿qué pasa? Que hay 3 anfitriones, Canadá, Estados Unidos Exacto. y México. Entonces, esa gente, digamos que en la fase previa de clasificación, los 3 anfitriones ya iban al Mundial. Claro. Entonces, se han disputado los equipos caribeños, Trinidad Ajá. y Tobago, Curazao, Tititi. claro, Toda esa claro. gente se ha disputado sus equipos. La Guayana francesa. Claro, porque donde está Estados Unidos, Canadá y tal, es todo mierda. No Esos ya hay se eso. suelen llevar. Claro, No entonces hay equipos de Canadá, no hay nadie que juegue en plan un equipo Inuit. No. En plan los Yupik. Ya. No, estaría guay. Los esquimales de... Sí, porque No puede- digas esquimales, Marcos. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. La gente no estaba entendiendo, Es Monty. superofensivo. Estabas los Inuit, tú correcta con los Inuit y la gente lo entiende. Dicen los esquimales y la gente dice, ah, vale. Esquimales no se dice. Ah, con la gente. Los que No van puedes con el- decir esquimal delante de una antropóloga. Me pone muy mala hostia. Ah, Perdón. Perdón. nada, no, yo estoy aquí para informar. No, eso. Entonces, Curazao se ha colado. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha colado Curazao? Porque está detrás Patrick Kluivert, jugador del Ojo. Barça. Vale, ese señor lleva años diciendo que van estos 3 anfitriones ya de cabeza, espérate que va Curazao. Y entonces, ¿qué ha hecho? Ah, por ejemplo, el seleccionador de Curazao se apellida Albocat, que es aguacate en valencià. Ah, mira Bueno. que ve. Sí, pues el señor Albocat y Kluivert llevaba años reclutando a gente Vale. neerlandesa Ajá. que se han formado en centros de tecnificación Oh. neerlandeses. Entonces se habían preparado un equipete bastante majo. Entonces Vale. pues ganaron a Trinidad y Tobago, no sé qué, 0-0 contra Ya. Jamaica en Kingston, tal. Bueno, Vale. los jamaicanos también es como el fútbol, que es eso, correr detrás de una pelota si yo corro sin que haya nada. Entonces, no, porque son muy buenos atletas los jamaicanos. Claro. Sí, sí. Entonces, pues Curazao, pam, coge y se cuela. Ese ha sido el motivo. Pues muy bien. Y Ah, como que- se han dado como casualidades. Y que les ha costado encontrar gente, ¿no? Bueno, este señor como que los pilló en plan, a ver, ¿quién tiene raíces curaçaoenses? Cualquiera que tenga un mínimo antepasado, ¿no? Sí, y entonces pues eso, una recerca en LinkedIn, ¿no? En plan, a ver, tal, sí. Que de repente te haces el test ese de MyHeritage y de Exacto. repente estás jugando en el mundial ahí en plan. Sí. Pero Hola. el curazao es la bebida esa rara, ¿no? Esa es la guaraná. El curazao con la que se hace la caipiriña, Ay, sí, perdón. sí. No, se llama cachaza. Ah, eso es la cachaza, es verdad. No sé, el curazao es una cosa azul, ahí es un cubata. Sí. Con curazao. Sí, puede ser. Fíjate. Bueno, en fin. entonces, esta sería como la historia de Curazao, ¿vale? Muy Luego, bien. otra curiosidad que hay es que en la Confederación de Oceanía, Australia no juega. Ella juega en Asia. ¿Por qué? Porque él reventaba rollo 31-0 a Fiji, ¿sabes? Y luego era los como- 30 se los Molaría que cuelan la ahí. selección de Nueva Zelanda llamaran a Melendi, ¿no? Claro, Por Nueva, los- Nueva Zelanda. Y de hecho, Nueva Zelanda es como la top de Oceanía. Claro. Vale, entonces esto así como curiosidades de previas, ¿no? Al mundial. Luego, ¿os interesan, por ejemplo, equipos contra los que voy activamente, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, uno de ellos era Brasil, que ya lo han eliminado. ¿Por qué? Porque son unos pesados, unos plastas, unos garrulos. Un juego bonito. O sea, lo de Neymar es una cosa. No, ya no son de juego bonito, ya esos son. ¿Sí? nada. Sí. Es lo único que sé de fútbol. Nada, Brasil ya fuera los ha eliminado Noruega, que está siendo la gran revelación Por del el señor mundial. este Haaland, El ¿no? Haaland de este, sí. Que he visto un meme que era un puerro Exacto, que me se encanta. parece mogollón. Sí, ¿eh? se parece a Haaland. Tiene su propia canción. Bueno, están siendo como un poco la revelación y juegan contra Inglaterra, por cierto. Ah, vale. Ya veremos qué Ya pasa. veremos ahí. qué pasa. Luego también voy en contra de Francia. Por supuesto. Por motivos obvios que no voy a Eso explicar. todo el mundo lo entiende. Contra Francia no hace falta explicarlo. ¿Y qué más? Contra Argentina. Claro que Soy sí. harta. Sí, sí. Porque Harta.
Este mundial lo podrían haber llamado la fiesta de jubilación de Messi. Ya. Es como que quieren que Messi gane ese mundial y que se vaya contento a su casa. Los del Barça, seguro que aquí hay mucha gente del Barça, pero son muy pesados, unas personas pesadísimas con Messi. Messi ya pasó, Messi le da la mano a Trump. Messi es un pesado internacional. Messi es tontísimo también. Messi es tontísimo, feísimo. Es todo lo que está mal. Efectivamente. Y Argentina les están regalando los partidos. Lo del otro día contra Egipto fue Está una pasando auténtica esto. vergüenza. Está pasando. Sí, está pasando. Les han robado a Cabo Verde y a Egipto. Una vergüenza. También una te digo, vergüenza. a Egipto es que la tradición de que le roben a los pobres. Exacto. La tiene. Voy a Egipto y me llevo cosas. Egipto lo que no quería El altar de Pérgamo, un partido. Egipto lo que no quería era coincidir con Inglaterra. Claro, en ese caso. exacto, imagínate, ¿no? De repente, no, esta selección ahora es mía. Exacto. No tienes jugadores. Sí, y bueno, pues eso sería un poco la Muy bien. historia que os traigo así de información. Muy bien. Pues muchas gracias, Tú querías Clara. hablar de lo que le querías comentar del jugador belga ese. Yo quería hablar brevemente de Jeremy Boku. A ver, ¿lo tengo por aquí? Sí. Jeremy Boku, jugador belga, una de las estrellas de su selección. Lo primero, antes de nada, es criticar su nombre. Jeremy con 2 tildes. En las 2 es muy mal. No sé qué pretende. Un idioma teniendo varias tildes en una misma palabra. Jeremy o Jeremy. Que se aclare. A ver, en el francés las tildes no se usan como en el español ¿Por qué? porque no significa, porque todas son Jeremy, todo acaba, todas son agudas, ¿no? Vale, sí. Entonces los acentos significan la entonación, si es abierta o cerrada. En este caso es pues cerrada. Se lee, o sea, es un idioma que está tan roto que te tienen que inventar un símbolo para decirte esta E suena como una E. Ya. No como las otras No como es las que otras. suenan como cualquier otra vocal que no sea la E. Y luego tienen la tilde esta, ¿cómo se llama? La tilde de El sombrerito. el circunflejo este. Ah, eso. En francés se utiliza para recordar que delante o sea, detrás de la palabra de la vocal que lleva esa tilde, en el francés medieval había una S. Por ejemplo, hospital o foret antes eran hospital y forest, ¿no? Como Eduardo. Entonces le ponen el circunflejo a la O para que tú sepas, por si te interesa el dato, que ahora es hospital, pero antiguamente era hospital, que es como, me la suda muchísimo. O sea, ¿a quién le importa esto? Porque me tengo que estudiar esto para el puto B1. Es que no tiene sentido. Anyway. Es que no puedo con el francés, lo odio con toda mi alma, qué asco de idioma Una roto. vez hecha la crítica... Es que se les ha roto. Mira, a favor de Empieza ya Brasil, enfadado, a ¿no? favor de Brasil. Brasil y Portugal en el año, pues sería como el 2013 o así, porque me iba a examinar yo del B1 de portugués, hicieron el nuevo acordo lingüístico, que era para decir una cosa, se nos está yendo de madre el idioma y cada uno lo está escribiendo de una manera, hacemos unas nuevas normas y ponemos orden. Pues los franceses no han hecho eso y tienen un idioma que nada se lee como... O sea, que no tiene sentido, que no hay ninguna norma que funcione, que la E se lee U, que la U se lee O, que la A no existe y es como, tío, no podía... Tenía que decir esto, que alguien arregle el francés. Y la gasolina 95 a 2,04. Hijos de puta. O sea, una cosa... Le ponen al 0,4 le ponen el acento para recordar que antes valía 1 euro, pero ahora vale 2. O sea... No al francés. No puedo más. Muy bien, Es que yo Mónica, estudié no. 3 años, no, 2, me comí 2020 y 2021, 2 años de francés en la Escuela de Idiomas Pública de Valencia en un 5º piso sin ascensor, con mascarilla. 2 años con una señora haciendo... Le miro 2 años. Me saqué el B1. Wow. He tocado el tema, ¿eh? He tocado el Es que tema. lo paso muy mal con esto, es que no puedo soportarlo. Bueno, ¿Qué le pasa a Doku? aquí está el pobre hombre esperando a que llegue su momento. Detrás de la mascarilla. Lo siento, Jeremy. Y el pobre es belga, tampoco es francés, pero bueno, supongo. Bueno, Una vez hecha la crítica, procedamos a la noticia. El jugador se ha visto envuelto en una fuerte polémica por abandonar la concentración de su equipo en el Mundial para asistir al parto de su nuevo hijo. Fíjate. Una cosa no muy excepcional en teoría, pero que resulta un cambio de paradigma porque, como todos sabéis, normalmente los jugadores suelen pasar olímpicamente de estas de los estas jugadores cuestiones. y... Sí. Me gusta mucho el concepto asistir al parto, ¿no? En plan, me he pillado entrada y voy a ir.
En el fútbol le dan mucha importancia a las asistencias, en los partos no tanto, la verdad. Que igual ese señor se piensa que le van a dar algún mérito o algo. Efectivamente. A ver, es gracioso, pero algo parecido en serio debió pensar la periodista France Pierron, que criticó duramente al futbolista. Creo que la tengo una Que se foto pronuncia... suya. Pero, ¿sí? Lo criticó duramente diciendo, entre otras cosas feas, que el parto es un momento muy desagradable donde el padre es un inútil. Es un momento muy desagradable como para que encima tener a un futbolista ahí. A ver, como wokes perdidos que somos, no podemos secundar las horribles palabras de esta periodista. Que bueno, tiene un poco de pinta de votar a Le Pen, también te lo digo, esta señora. Pero a ver, igual tampoco, yo qué sé, igual no ha dicho tampoco ninguna mentira. ¿Tú qué opinas? Yo opino que los que se tendrían que ir del Mundial son los que están siendo procesados por agresores sexuales y violadores, y eso sí que están en el Pues terreno entonces de no habría juego. mundial. La Clara metiéndose a la gente en el bolsillo. Esos también se podrían ir a tomar por culo del Mundial, pero bueno, por lo que sea no se van. Totalmente. Bueno, a mí un parto no me apetece ahora mismo, ya te lo digo, sería un poco desagradable. Y los conceptos inútil y padre, bueno, pues a todos se nos mueve alguna cosita, ¿no? Por dentro. Uy. Independientemente de lo que lo que unos podcasters de medio pelo cínicos hasta el tuétano puedan opinar sobre estas palabras, lo cierto es que la periodista fue felizmente apartada del programa de televisión donde profirió dichos comentarios, y parece que dentro de esta olla hirviendo que es el mundo con ranas flotando, a veces se hacen cosas con coherencia y sentido común. Habrá que decir también, para variar, las cosas buenas que hace la gente a veces. A ver si Efectivamente, ole. Desde aquí aplaudimos a Jeremy o Jeremy o Jeremy o... Que sea muy feliz cambiando pañales y no durmiendo más de 3 horas del tirón el próximo año. No va a cambiar un solo pañal, Marcos, este señor, te lo digo ya. Ya, Pero bueno. supongo que no. Pero hablando de partos y del Mundial, me he encontrado esto en Instagram y he pensado que hoy, que hacíamos sold out, os lo ibais a comer todos. Os presento a todos Placent Art. Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordará. Que ¿Qué cojones es esto? Bueno, Prefiero ver a Trump. lo he quitado porque me ha sabido mal. Había un trigger warning ahí fuerte y no había avisado absolutamente nada. Era una plaza, nos lo hemos comido, como Tom Cruise, ¿no? En este caso. ¿Qué era eso? ¿Una placenta? Era una placenta. Con la bandera de España. Con la bandera de España. Qué asco. Sí, sí. Que se muere. Lo puedo poner otra vez si queréis. No. Quiero decir. Pero una cosa. O Que no lo has visto. sale la placenta y estas, o sea, la guardas para que estas personas... Claro, es que he quitado el final. El final es que le ponen un papel encima y tienes el estampado. Sí. ¿Para qué querría nadie una placenta si no eres Tom Cruise? No lo sé, pero esta gente lo está intentando. Esta gente lo está intentando muy bien. En fin, ¿Por qué tenés ahí a Trump? ¿por qué vamos a hablar de Trump? ¿Qué tiene Pues- que ver con el Mundial? Pues que resulta que, como sabes, como ha dicho Clara, está organizado el Mundial por Canadá, México y Estados Unidos. Pues el otro día expulsaron a una de las estrellas de la selección yankee. Un tal Folarín Balogun, que no es un personaje de Tolkien, sino un delantero. Folarín Balogun, me Sí, gusta efectivamente. muchísimo. Y como sabrás, como experta en fútbol, Montipeiro, cuando en un Mundial te expulsan, no puedes jugar el siguiente partido. Ah, lo sabía. Claro que sí. Pues resulta que Trump llamó al presidente de la FIFA para que le quitaran el castigo, ese castigo de no jugar, y va y le hicieron caso. Así que Eso es así. eso ocurrió. Eso es así de ridículo como suena. Sí, tal y cual. que bueno, claro, Trump puede hacer todo el ridículo que quiera, lo suyo es que se encontrase con alguien que le dijese, caballero, Llama no, usted puede ser. No. a su puta madre. No, exacto. Pero si él llama y dice, esta norma que se aplica para la gente, Sí. a mí me lo quitas. Sí. Me vais revisando esa tarjeta roja que yo quiero que juegue. Pero es que contra además Bélgica. lo publica en sus redes sociales y dice, he hablado con el de la FIFA y le he dicho que le quite la roja y se la ha quitado. Ha dicho, la FIFA me come los huevos. Efectivamente.
Qué fuerte, ¿no? El mundo del fútbol está conmocionado porque la normativa de la FIFA es históricamente rígida en estos temas y esta noticia está dejando al desnudo muchos asuntos. A mí el tema deportivo y la crisis que pueda derivar a la FIFA me da igual. Pero lo que me da la vida en este tema es que Trump es Trump siendo un niño pequeño y ver cómo los líderes mundiales que tanto se afanan por aparentar poder y respetabilidad se inclinan ante sus chiquilladas. Recordemos que Trump tiene en su poder el galardón del Nobel de la Paz porque la ganadora, Corina Machado, opositora del gobierno venezolano, se lo dio porque Trump pensaba que se lo merecía más él. Esto es algo que ha pasado de verdad y de alguna manera seguimos adelante con ello. Ya, es que literalmente ni Hitler se atrevió a tanto, porque en las Olimpiadas del 36 en Berlín, cuando Jesse Owens se llevó 4 medallas de oro en la puta cara del Führer, tirando por tierra la ideología de la superioridad aria, lo máximo que hizo Hitler fue negarse a estrecharle la mano y se piró del estadio enfurruñado, pero no llamó a nadie para que le quitaran las medallas. Bueno. O sea, quiero decirte, no sé, un poco de tal. De repente Que por- Hitler como que me ha caído un poco bien, ¿sabes? Sí, ¿no? De repente dices, bueno. Que por cierto, a Estados Unidos los ha eliminado Bélgica, Sí. que es un país del que poco se habla. Yo siempre reivindico mucho a Bélgica como genocidas, porque por algún motivo han conseguido mantener un perfil bajísimo a pesar de que de haber tenido a uno de los reyes más sanguinarios de la historia, Leopoldo II, que a diferencia de Juan Pablo II no le quiere todo el mundo, No. que pregunten por él en el Congo. Y, o sea, la que lió es súper tocha, pero Es belga. tú piensas en Bélgica y piensas Ya. en chocolate, ¿no? Sí. Tal, no sé qué, la pintura flamenca. Cuidado con los belgas, que también Tintín era belga y era un hijo de puta también. Bueno, O sea, Tintín era un personaje, te refieres al Sí, pero el creador. pero el propio Che, Tintín, no, el propio Tintín. El Tintín Sí. era un colonizador de la Lo hostia. cancelamos, lo A cancelamos. ver, entre Trump y los descendientes de Leopoldo II me quedo con estos que al menos saben hacer chocolate. Y antes de irte, Clara, cuéntanos tus... Bueno, ahora ya está jugando España, ¿no? Ya está jugando ya. ¿Cuáles son tus vaticinios para el Mundial? ¿Cómo vamos a quedar? Vamos. A ver, de a mí repente, este honestamente sí que me gustaría que España jugase la final, aunque tengo dudas con si quiero que gane, pero por una cuestión práctica, porque no quiero soportar Ya, lo que ya. implica que gane Ya, España es que claro. aquí, ¿no? O sea, Creo que molestará menos si ganan los argentinos, te lo digo. ahí, O sea, ahí están, ¿eh? ¿molestará menos si gana Argentina? No. No, molestará menos que Si gane gana España España, aquí en España que si ganan los argentinos aquí en España. No, los argentinos no Eso pueden es verdad, ganar. eso es No, verdad. Puede ser. no. Pues En fin. pueden llegar a la final ambos, porque bueno, Argentina seguramente la lleven a la final, obviamente. Ujú. Y así que no sé. En realidad creo que si tuviese que decir Inglaterra, me caen guay. Son unos es que me caen guay por una cuestión ya como, no sé, Imperialista. britófila, no sé, Claro, britófila. me gustan, sí, pero Yo tengo una duda, porque yo el año que ganó España el Mundial lo pasé muy mal con las bubucelas aquellas, que luego eso nunca se ha vuelto a... O sea, pero lo pasé mal porque yo estaba que trabajando... la regalaba Coca-Cola. Claro, la y regalaba- yo estaba currando en la orquesta, llegaba, o sea, no dormía, tenía muy pocas horas de sueño y estaban tocando las bubucelas. ¿Eso va a volver a pasar si gana? O sea, ¿se sacan las bubucelas en plan las trompetas del Es apocalipsis? que creo que una cosa buena que ha pasado de tener a 3 anfitriones es que no se ha erigido ninguna cosa folk por encima de la otra, no hay como un Ya. signo así que todos estemos aquí de repente con un sombrero mexicano, todos Ya. ¿sabes? Ya, sí, Entonces sí. creo que está como bastante repartido. No sale nadie con metralletas Bueno, ahí con disparando a todo el metralletas, mundo. exacto. Con disparos unidos, sí. Claro, Eso. yendo a disparar a escuelas, ¿no? Haciendo ahí unos school School shootings shootings ahí. tradicionales. Un aplauso para Clara, muchas gracias. La mejor. Yo ya me quedo aquí. Y bueno, dejamos el fútbol, pero no a Trump, que está fatal con España y con el perro Sánchez. Esto dijo hace unos días en la cumbre de la OTAN en presencia Spain de is su a secretario wasted general. cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want it. Nadie ha entendido aún lo que significa incluyendo visitas. O sea, no, Ya. no nadie lo ha entendido aún. Bueno, pero bueno, que como últimamente pasa mucho, Trump vuelve a no juntarnos. No nos ha- Castigados. sí, ¿se te oye a ti? Sí. Ah, vale. Bueno, y después de Trump, unas cuantas noticias rápidas del último mes. Vamos a ver. Un piloto
salta al vacío en pleno vuelo y deja a un estudiante a los mandos. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ojalá mi familia hubiese tenido en mí la fe que este profesor de vuelo tenía en su alumno. Efectivamente, Monty Peiro. Pero no es ese, ¿no? Pues sería una pena, es bastante guapo. Ahí a veces se pierden cosas valiosas. Efectivamente, Monty Peiro, al parecer dicha alumna aterrizó sin mayores problemas, felizmente, lo celebramos, aunque quizá con alguna cita pendiente al psicólogo. Pero oye, el piloto al fin y al cabo tenía razón. Ella ya sabía todo lo que tenía que hacer. La próxima vez que piense, qué marrón en mi curro. Pues imagínate. Pensar en esta pobre chavala, en plan, ¿qué? Bueno, pues supongo que tendré que ponerme a ello. Supongo que él no sobrevivió, No. claro. La gente no suele sobrevivir. Lo que treballen alguns per no treballar, Monty Peiro. Lo único que me gustaría saber de esta noticia es si antes de saltar el piloto dijo yo me bajo aquí, que rodearía todo muy bien la moneda. Y hablando de no trabajar, ¿qué coño está pasando con las bajas laborales? Porque están todos los fachas del país hablando de absentismo. Están muy pesados. Pues a ver, que yo estaba hecho un lío también. Parece ser que este tema está calentándose desde hace tiempo y cualquier mal pensado diría que hay un interés oculto por colocar un tema forzosamente en el debate público. Para empezar, el periódico 20 Minutos, que ya os adelanto que fans de Yone Belarra no son, publicó esta entrevista a un charlatán de estos que venden fórmulas de la felicidad y tal. En 2025, casi la mitad de las bajas laborales en España se pidieron un lunes o un viernes. Es decir, el día A. Cállate, espérate. Cállate. Casi la mitad de días. Lunes y viernes. ¿Cómo trabajamos? ¿De lunes a viernes, Monty Peiro? Ajá. Claro. Lunes, martes, miércoles. Casi la mitad. Claro, casi la mitad de días, lunes y viernes. Sí. ¿Cuántos días necesitas para conseguir casi la mitad de 5? 2. O sea, claro, la otra mitad se pone enferma martes, miércoles y jueves, ¿no? O sea, está todo bien, ¿no? Está todo bien, supongo. O sea, ¿pero qué quiere? Además, o sea, no entiendo, que si te pones enfermo un martes, bien, pero un viernes es de te estás haciendo. Claro que además que no hay sí. cosa que joda más que ponerte enfermo un viernes, cosa en la que yo soy bastante experta, Efectivamente. porque mi sistema inmunitario es horriblemente productivo y alineado con el capitalismo y dice, me voy a poner enferma viernes y así solo me cojo un día de baja y el resto lo paso el fin de Ole semana. tú. O sea, Claro no, que me sí. refiero que es algo que me da muchísima no. rabia, pero que creo que la gente que se coge la baja un viernes es más probable que sea por un exceso Claro. de responsabilidad que otra cosa. Efectivamente. Qué asco, ¿no? De hecho, este argumento lo corroboró el presidente de la COE, o sea, el jefe de todos vuestros jefes. Piden las bajas en una gran mayoría los lunes o los viernes y los lunes. Lo Es del como lunes y viernes. El gran problema que tenemos es que haya gente que siga llevando este pelo, también te lo digo. Es un tema bastante más grave que Pero- lleves el peinado del pequeño Nicolás teniendo 600 años que todo esto. o Ya, sea, son ganas de caer mal, ¿no? Rollo, yo me peino así para no caerle bien a la es como gente el que mola. cosplay, ¿no? Tú en Sí. Halloween dices, me voy a disfrazar de fascista y te haces este pelo. ¿Tú sabes el 44,5% de calvos? Ese pelo encierra mucha esa movida. Ah, porque se hacen porque Hacen las movidas que se haga hacen el falta, arreglo, Montipeiro. se hacen Las los movidas que haga falta. arbotantes de Notre Dame. Pero es que luego en este mismo eso salió este pavo diciendo esto. Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, no, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. En la parte que afecta a la salud mental te das cuenta que tenemos una población joven. Bueno, que la deja la novia. Como persona que sufrió la crisis de los 40 y que se divorció siendo pluriempleada, me cago en tus muertos. Me cago en tus muertos. Ni un día de baja me cogí. Voy a haber estado 1 año y medio. Amor, tú no sabes lo que es lo que te deje tu novia porque aquí no te ha tocado a nadie con un palo en tu puta vida. Porque es que encima a ti te deja tu pareja o te divorcias y te dan 2 días de baja. 2 días. Que dices, en 2 días yo no he llorado ni el 0,003% de lo que tengo yo que llorar. O sea, es que es fuerte. Es que yo creo que te deja la novia y te tienen que dar 1 año y medio de baja. ¿Estáis de acuerdo o no? O sea, que Por supuesto. ¿Esta gente no tiene sentimientos o qué? En fin.
Por lo visto, esta semana ha sido el tema del momento en la política española, pese a que el Mundial se lo ha llevado todo. Y hasta unas declaraciones del líder de la oposición, Feijóo, calificando de cáncer el absentismo y sugiriendo castigar a la gente que se coge la baja, como si no fueran ya castigados actualmente. Y como bien dices tú, ¿qué hacemos? Nos matamos, a la gente le pasan cosas y esta gente neoliberal actúa como si fuese una anomalía estadística. Los mismos que despiden a cientos de bomberos porque en invierno no hacen falta. Y luego llega el verano y vaya por Dios, qué casualidad, este verano también hay incendios y no tenemos quien los apague. Ser neoliberal es básicamente en la actualidad negar que el agua moja y que cuando todo se vaya a la mierda hay que culpar a alguna minoría por el desastre. Efectivamente. A ver para cuándo dejamos de hablar del fraude en las bajas laborales y empezamos a hablar de fraude en los contratos temporales o de las condiciones infrahumanas e indignas en las que va la gente a trabajar por miedo al despido. Exacto, aplauso. O también podemos hablar, en sus términos, del absentismo contractual, que todos los que hayáis sido músicos en una orquesta hemos sufrido muchísimo. Yo trabajé en una orquesta 11 años en unas condiciones terroríficas y coticé un día y medio. 26 euros coticé. En fin, por seguir hablando de cosas desagradables, por fin hemos sabido por qué Esther Expósito no está con el Chocas. Esa piba es... por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Un 6. Un 6. Un 6, sí, la nota que le ponen a la chica. Sí, sí. Y mientras sigue comiendo. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía. Snoopy es tu novia, ¿eh? No, pero 1000, no 10, 1000. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica Snoopy es un pibón. Pero no es lo más importante. No. Lo importante es que no es una colgada. Bueno, ole. La camiseta argentina de fondo. Tú lo has dicho. Resulta que si el Chocas no sale con Esther Expósito es porque no quiere. Ahora comprendo. Yo tengo que decirte algo, Marcos. A ver, ¿qué? Yo no quiero salir con Brad Pitt. No. No me compensa estar con alguien así de atractivo si todos sus hijos han querido quitarse su apellido. Es que no quiero. No quiero. Brad, de verdad, no insistas. No me da la gana salir contigo. Que no. Hay una señora en Francia que sí que quiere ser tu novia. Llámala, aunque creo que le debes pasta. Un poco de pasta, así que... Esta referencia me da muchísimo la vida. Me hace mucha gracia porque al Chocas le molesta básicamente que Esther Expósito hable. Le molesta que tenga una ideología feminista que, a ver, a mí ya me parece una reina, jazz queen, y es verdad que habla súper bien y tiene las cosas claras, pero que tampoco es la pasionaria, colega. O sea, estamos en 2026 y es una mujer que opina que el machismo está mal y que ella puede hacer lo que le da la gana. Tampoco es el gran statement, no le van a dar el Nobel de la Paz, no es tampoco Malala Yousaf, o sea, yo qué sé. Justo esta semana estaba yo investigando mis cositas y me topé accidentalmente con esto. Pon la foto. A ver. Esto, ¿vale? Esto es la revista Estampa, publicada el 29 de agosto de 1931, hace 95 años. Es una entrevista con Concha Piquer y Carmelita Sevilla, que no es Carmen Sevilla, es otra. En ese momento, Concha Piquer tenía 25 años. En esta entrevista, las dos cantantes explican que las artistas se han sindicado y nos dejan grandes momentos como estos. Somos, declara altivamente Conchita Piquer, esto de altivamente lo dice el periodista, dos artistas de varietés, pero dos artistas de varietés que han adquirido conciencia de clase. Pon la otra página también. Pedimos, dice Carmelita Sevilla, la nacionalización de los medios de producción. Pues es que las artistas de varietés nos hemos organizado para defender nuestro derecho frente al capitalismo. Queremos que cese la explotación del hombre por el hombre y que se instaure un régimen de justicia social. El capitalismo se ponen los pelos de punta, ¿eh? El capitalismo ha agotado ya su función histórica. Concha Piquer. Un aplauso, por favor. Hace 95 años. 95 años. Te quiero decir... El Chocas, nano. 2026. ¿Te parece que una mujer pierde su atractivo por decir cosas de sentido común? Y hace 95 años, a Concha Piquer ya le hubieras parecido un puto troglodita, nano. Ya me jodería, tío.
O sea, ya me jodería. Es que es muy fuerte, es que de verdad. O sea, si alguien quiere el PDF, me lo pedís y yo os lo mando. Porque está guapísima la entrevista y citan el manifiesto comunista. Y luego tienes hoy en día gente. No, yo es que mejor no opino de política. Amor. Amor. Es que de verdad es muy fuerte cuando lees, o sea, cuando lees esto en el escenario, en el escenario república, predictadura, te das cuenta de hostia, es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Y este señor, no, es que las mujeres que piensan no son atractivas. ¿Sabes lo que es atractivo? No, voy a callar. Será atractivo un señor comiendo noodles, ¿no? O sea, que es que, de verdad. A ver, yo es que no saben ni ser ricos, tío. Yo soy el Chocas muchas veces. O sea, esa imagen soy yo muchísimas veces. Es decir. No, hombre, no, muchísima más dignidad. Bueno, pues solo algunas veces. Pero por comer noodles no eres not all noodles. Volviendo al tema, ya no sé qué... Yo no sé qué ocurre con Esther Expósito, pero es un imán para los frustrados más rancios de este país. Existe desde hace años una conversación alrededor de ella y su deseabilidad, que no termino de entender. Sí, es guapa y está buena, todo lo que quieras, pero ¿por qué ella específicamente? Recordemos que antes del Chocas ya Dani Martín protagonizó una polémica dedicándole una canción algo sonrojante. Una canción que es como, hay algo más crisis de los 40 que esto. En fin, Dani Martín, que por cierto la ha vuelto a liar, que por favor te lo pido ya. A mí Dani Martín, por algún motivo, no me cae mal, pero yo no puedo más ya seguir defendiendo a este señor. De verdad, no paras de liarla. No paras de liarla. Voy a poneros, Dani Martín, bueno, en uno de sus conciertos protagonizó uno de los momentos más incómodos con menores involucrados desde lo de Epstein. En el vídeo que os pongo a continuación podréis ver cómo Dani Martín ve en las pantallas a una niña que tiene un cartel expresando su deseo de subir al escenario. Ante lo que Dani responde lo siguiente. Cuidado que es bastante incómodo. Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale? Tú quieres ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada. Mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues no sé si ya haces lo que quieras o qué. ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un pelele? Probablemente... Porque luego él dijo que era broma, ¿no? Probablemente... Sí, claramente, o sea... La broma que peor sale desde la serie de Jim Tony, que no sé si os acordáis. Dani, no, sí. La doble ironía no es lo tuyo. Sube a esa puta niña al escenario y cállate, que la vas a tener años tomando Lexatin. Efectivamente. Y bueno... estamos acabando ya el programa. Porque llevamos aquí un rato ya, ¿eh? Sí, ya sí, vale, sí. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, aún nos queda un poquito, una recta final. La justicia española no goza de mucha popularidad últimamente, Montipeiro, lo sabes. El lawfare campa a sus anchas y la mujer del supuesto dictador Pedro Sánchez tiene que pedir permiso a un juez para ir a ver a su hija graduarse. La dictadura más rara de la historia, la verdad. Ahí ha estado muy mal Pedro Sánchez. Como dictador lo está haciendo bastante mal. Muy mal. Debería aprender de Leopoldo II. Lo mínimo que se espera de una buena dictadura es que la primera dama haga lo que le salga del coño, ¿no? Qué menos. Pero el caso es que no todo está mal en la judicatura, pues nos enteramos recientemente que A3 Media se ve obligada a indemnizar a la socorrista viral de la Eliao Parda con 50.000 euros por el uso de su imagen y parodias que dañaron su honor. Una heroína que merecía este reconocimiento. Un aplauso para ella. Esto me ha hecho pensar de repente en la cantidad de justicia que queda por repartir. ¿Cuántos personajes de la cultura popular que han hecho nuestra vida más feliz merecen una indemnización? Total, eso lo hablábamos el otro día, que es como que la gente que protagoniza memes ya forma parte de nuestra vida hasta el punto en el que han creado un nuevo lenguaje en el que tú simplemente mandas una imagen y ya no, y queda muy claro, ¿no?, el contenido de ese mensaje. En nuestra segunda o tercera temporada hicimos una
sección sobre el meme, que proponíamos que el meme era no solo un nuevo lenguaje, sino una nueva forma de arte, y proponíamos, de hecho, que hubiera una exposición que se llamara Del meme al MoMA, con los mejores memes de la historia, cosa que por algún motivo el MoMA no nos ha hecho caso, no sé yo por qué. Por lo que sea. Pero es verdad que es muy fuerte porque tradicionalmente cuando tú te hacías famoso, el precio que tú, o sea, era un precio que tú pagabas, perder tu intimidad, que la gente te reconociera, a cambio de un éxito laboral o dinero que te daban por ser famoso. Cuando tú te conviertes en un protagonista de meme, eres famoso porque la he liado parda, colega. O sea, quiero decirte, todos sabemos quién es esta persona, pero claro, no estás recibiendo nada a cambio. Nada. Yo creo que como sociedad les debemos una compensación económica Mucho. a estas personas que se hagan como una plaza, ¿no?, de funcionario de meme, de grupo A2 o A1. Entonces, quiero decirte, se hace más una fase concurso, tú presentas, pues este meme, pues mira, yo soy el señor este que hace así. ¿Sabes? Pues hombre, tú tienes la plaza ya, te quiero decir, y a ti te ponen un sueldo porque esta gente está facilitándonos muchísimo la vida. Te han pillado, no lo entiendo. O sea, te lo han Claro, pillado. es que el señor que hace así. Increíble. Claro, es que es... Entonces, pues yo creo que esta gente... O sea, creo que esto es un primer paso para reconocer el legado cultural, el acervo cultural que estas personas han creado. Así que hoy por la he liado parda, pero faltan muchos más. ¿Cómo quién? ¿Verdad? ¿Cómo quién? Venga. ¿Cómo quién? Vamos allá. Vamos ¿A quién para le allá. damos dinero? Britney Spears. Sí. Britney Spears tiene mucho dinero, pero merece más, sin duda. Primera de la lista. A ti te pasa algo mal, tú tienes una mala época. Yo he tenido una muy mala época, pero yo pensaba, Britney en 2007 sobrevivió. De momento yo no me he liado a paraguazos con nadie, no lo descarto, no me estoy rapando la cabeza. O sea, Britney Spears además es ese meme de ella sufrió por todos nosotros. Es la Jesucristo del meme. Ella pasó por esto para que nosotros tuviéramos un nuevo horizonte de lo que supone estar mal. Yo tengo una foto de Britney calva en mi cuarto de baño para recordarme todos los días que por muy mal que esté, Britney, la pobrecita, estuvo peor. Y además que le den pasta que ahora le va a hacer falta porque hace falta para psiquiatría, que en Estados Unidos está la sanidad jodida. Otra mujer que merece una buena suma es la mujer que un día decidió ponerse una bolsa de papas en la cabeza y protagonizar uno de mis memes favoritos, She's Crazy, I Love Her, concentrando en una sola actitud ante la vida muy específica, pero muy reconocible por todos. Esa gente básica que se cree increíble por un fragmento de tiempo. Esta mujer es... Sí, por cierto, esta mujer es Rosalía, el otro día en el partido de fútbol con la bufanda puesta así sobre la cabeza, en plan, ¡uf! ¡Qué loca! Estoy. Yo también le daría una buena... Es que es She's So Crazy, I Love Her. Lo de She's So Crazy, I Love Her, de verdad creo que concentra una cosa tan concreta. Es una... Sí. Estáis, ¿no? Es muy fuerte. Yo también le daría una indemnización al niño racista con espíritu de cincuentón de la piscina municipal que popularizó la vida moderna, el que valoraba por encima de todo la tranquilidad. Pocas personas me han representado más en la vida. No por lo racista, que está fatal, pero es verdad que lo que más se valora es la tranquilidad. Buenas tardes, ¿cómo está el agua? Está templadísima, está muy buena. ¿Por qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. ¡No! Igual hay que quitarle un poco de indemnización. Solo la mitad. Solo la mitad. Hay que mandarle a que haga un curso. Sí. Tiene que mejorar algunas cosas. Hablando de 50... Pero fuera de coñas, ¿no os pasa que los que tenéis una edad, que sois todos, porque nuestros fans jóvenes hoy no han venido? Tenemos aquí dos jóvenes que han venido... Sí, pero bueno, menos vosotros. ¿No os pasa que de verdad no sabéis cómo, pero habéis llegado a ese punto en la vida? Que lo que valoramos... Que lo que más se valora es la tranquilidad. Es la tranquilidad. Sí. Contra todo pronóstico. Es que sí lo digo. Hablando de cincuentones con los que identificarnos, no podemos dejar pasar a mi animal espiritual, el señor más tranquilo del planeta, el que creía que aún había tiempo de comer mientras observaba la erupción del directo del volcán. ¿Dónde está? Ay, María, sí, espera, que está explotando ahora aquí encima cabeza de vaca. Hay tiempo de comer sin problema. Mi puto padre. Es que comer hay que comer.
primero se come y luego ya se gestiona el volcán. El volcán está muy lejos, Montipeiro. Yo creo que otra de mis grandes candidatas sería Belén Esteban. O sea, Belén Esteban. Yo básicamente puedo comunicarme única y exclusivamente con memes de Belén Esteban. O sea, es todo el abanico, todo el espectro, todo el rango emocional que yo puedo recorrer, lo representa Belén Esteban. Es que creo que no hay nadie... O sea, quiero decir, Belén Esteban no es que azarosamente ha hecho algo y se ha convertido en meme. No, es que ella es memista profesional. Es memóloga. Total. Es de memes. O sea... Lo merece, si lo merece, lo merece. Lo merece, no, es que quiero decirte, es la presidenta es una persona que vive por y para generar memes, es buenísima, es la puta hostia, la amo muchísimo. Vamos a un picadito más de esta gente. Vale. El de la Coca-Cola y el ron. Lo voy a decir a ella, esta Coca-Cola es uso único y exclusivo para el ron. El que quiera Coca-Cola no que nada, se llama aquí un poquito de Coca-Cola, ¡no! Quiere Coca-Cola, ron. Yo sé... Montipeiro, yo sé que tú has sido muy activista antialcohol en la última temporada. Tampoco he sido muy activista antialcohol. Pero cómo, qué bien representa esa rabia que da que en el botellón la gente que no bebe alcohol se funda toda la botella de Coca-Cola. No, cuando tienes razón, tienes razón. Claro. El de las albóndigas. Pocas personas han puesto más el mallorquín en el mapa. Les pilotes. Hòstia, pilotes! Que són de bones. Oh, que són de bones! M'encanten! Efectivamente. Luego está el del Rey es mi padre. Un aplauso para él, no hace falta escucharle. Solo hay vida en este puto planeta. No hay en ningún puto planeta más de todo el universo. El mejor. Esto enlaza muy bien con lo de antes de las bajas laborales si te deja la novia o el novio. Chenoa. ¿Esta persona tú le vas a decir que vaya a trabajar? ¿Esta persona está para ir a trabajar? No está para ir a trabajar. No está para trabajar. No lo estoy pasando bien. No lo estoy pasando bien. Voy con un chándal gris. Es que de verdad, iconic. Sí. No lo estoy pasando bien. Yo también le daría mucho dinero y creo que lo necesitan a los de la hipoteca de plazo fijo. Pobrecitos, sí. Esto es lo de verdad, que les den el dinero. Que, ojo, que se lo administre a alguien. Una cosa. Tenían razón. Tenían razón. Simón y Silvia tenían razón. Las hipotecas a plazo fijo había que pillárselas a plazo fijo, obviamente. A plazo fijo. Ahora están hecho un desastre. Bueno, ahora es otro tema. Hablando de yonkis, el yonki del dinero. Seguro que buena persona no es. Y el dinero yo no se lo daría. Pero puso unas cuantas cartas boca arriba de cómo es este tipo de gente. Efectivamente. Y hay que decir que, o sea, llegar a los juzgados, como llegó este señor diciendo yo era un yonki del dinero, está mal, sí. Es grandioso e icónico también. Pero le damos eso. Sí. La chica de Abril Cerral. Abril Cerral. Abril Cerral. Es puro, es que es un momento de pureza increíble que a mí me hace mucha risa. Es increíble. La señora francesa que creía que estaba con Brad Pitt, que le pidió muchísimo dinero y se lo dejó. Efectivamente. Esta señora, para mí, poco famosa es. Ya. Yo es que, o sea, lo único que yo quiero es algún día tener la autoestima de esta señora. O sea, a ti te manda un DM Brad Pitt y tú dices, sí, hola, ¿qué tal? Claro. ¿Qué pasa, guapo? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto necesitas, Rey? ¿Vas mal de pasta? No te preocupes, la mamá te lo paga. Claro que sí, cariño. Los niños no me los traigas, que son muchos. No, los niños no van a venir, no te preocupes. Reina absoluta. Yo solo quiero la autoestima de esta mujer. Efectivamente. Ya hemos repartido todo el dinero que hacía falta para toda esta gente. Se acaba esta sección. Un aplauso para todos ellos. Y ahora sí que sí. El programa... Ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido una temporada fantástica. Nos ha encantado veros aquí en persona todos los meses. Parece ser que el año que viene iremos un poco en esta tónica, ¿no? También. Sí, yo creo que sí. Vamos a seguir nuestra línea de absentismo laboral. Sí. El Tulsa
hay que decirlo, es el mejor garito de la historia y tenéis que venir aquí, aunque no vengamos nosotros, porque son buena gente, tienen buen gusto musical y nos lo han puesto todo fácil. Muy fácil. José, Raúl, sois los mejores, de verdad. Los camareros y camareras también. Un fuerte aplauso para ellas. Y esto no es lo típico, no en todas partes te ponen las cosas tan fácil, de verdad que da gusto currar con ellos, es fácil, es agradable, es divertido, es bonito, es emocionante, así que Tulsa Forever. Gracias infinitas también a toda nuestra gente del Patreon que está ahí apoyándonos, porque de verdad nosotros somos 100% autogestionados, lo hemos dicho un montón de veces, pero es que jamás nadie nos ha puesto un duro, jamás ninguna plataforma de podcast se ha interesado por nosotros, nunca nadie de ningún medio, excepto de Virgo a Libra, mil gracias, ha creído en nosotros ni nos ha hecho ninguna entrevista ni nada, así que vuestro apoyo es súper importante. Si vais a apoyar en Patreon a gente, hacedlo a gente como nosotros. No apoyéis a influencers que ya son ricos y tienen apoyo de sobra solo por tener seguidores, porque es verdad, esto es importante y hace que podamos dedicarle nuestro tiempo a esto. Porque mientras hacemos caso a Concha Piquer y tomamos los medios de producción, la triste realidad es que somos dos pluriempleados que hacemos auténticos malabares con nuestro tiempo, yo a lo mejor más, para conservar este espacio y al que le dedicamos muchas horas. En realidad tú le echas muchísimas más horas en la parte técnica, todo lo que es la edición del programa, Marco se lo curra un montón y le echa sus buenas horas, pero le dedicamos mucho tiempo para escribir, preparar, montar y hacer este podcast. Repito, con cero apoyo por parte de nadie más que de nuestros oyentes y nuestra comunidad, que sois vosotros, que sois gente maravillosa y guapísima. Así que a todos los que nos dais, aunque sea €1 al mes, o venís y pagáis una entrada, muchísimas gracias de todo corazón. Ahora en vacaciones os podéis pasar al gusano de vacaciones, que es la modalidad veraniega de Patreon, €1 al mes. Os agradecemos de todo corazón. Y si queréis seguir pagándonos y más. si os queréis daros de baja, pues también, todo está bien. Y por supuesto, gracias a todos y todas los que habéis venido a vernos esta 8ª temporada, que se dice pronto, y también, por supuesto, a los que nos veis desde casa, un saludo para vosotros. Os queremos muchísimo, os deseamos un verano fantástico. No peguéis a la gente si estáis de mala hostia por el calor. No los peguéis. Ponedle a vuestros gatos una mantita refrescante si tenéis varios. No hirváis ranas. No hirváis ranas, cogeos la baja si podéis, yo qué sé, todo bien. ¡Muchísimas gracias! No sé lo que estoy haciendo. Vamos a acabar por... ¡No os oigo! Imagínate que no traigo nada, ¿no? Vamos a acabar por todo lo bajo, trayendo una noticia horrorosa, que es... Uy. A ver. Ah, vale, sí. 130 personas murieron ayer por la ola de calor, 496 han muerto hasta ahora. ¿Por qué traigo este bajón? ¿Por qué este bajón, Marco? ¿Por qué este bajón? No mola nada que la gente se No muera. mola nada. Hidrataros. Pero viene un poco con el tema de la canción que va a cerrar. Ah, vale. Ese Ahora tema. comprendo. Vosotros sabéis que este invierno ha sido complicado para mí. ¿Por qué? No por nada en especial, sino porque ha hecho mucha humedad y eso me ha molestado, básicamente. No lo estoy pasando bien. Así de privilegiado soy, Montipero. Y fantaseé con la idea de cambiarme de bando y pasarme al Team Verano. De hecho, lo dijiste. Lo dije públicamente. Me vine atrás, felizmente. Obviamente no sabía lo que estaba diciendo. No tenía ningún sentido. Ser Team Calor es privilegio de clase. Efectivamente. Hay algunos por Concha aquí. Piquer, claramente la Team Invierno. Y por lo tanto quería dedicarle la próxima canción que cierra esta temporada maravillosa, Montipero. Me ha encantado estar contigo A en mí esta también. temporada. Eres el mejor. Ha sido increíble. Y vamos a dedicarle esta última canción del verano a el Team Calor. Súbele. Súbele la música. Ya estamos en julio, el verano ha llegado. Por fin guardo la ropa que me pesaba tanto. ¡Viva! Ahora solo me viste el sudor. No hay nada mejor que no dormir asfixiado. Ir a festivales a 400 grados. Por fin, los mosquitos hacen su aparición. Me
Ella dice que ponga el aire frío, yo le digo que coja un abanico. Ella dice que no es fácil sobrevivir, lo cierto es que me la pela. Aquí están todos en un atasco, dirección al País Vasco y renegamos de lo que hemos ensalzado. Solo quiero refrescarme un poco allá. Este año lo pasaremos muy bien y si Palmara seremos noticia en la TV. Viva el tour, vivan las fiestas con vaquillas, la orquesta por la noche, mearme en la piscina. Me quemé las manos con el puto volante, huelo a sobaco, me escuece el hojaldre. Da igual, pero yo así soy feliz, a mí me gusta sufrir. No le quiero yo divertirme, ella dice que 40 grados fue. Yo le digo que no, me importaría pasar el día comiendo paella. Ella dice que ponga el aire frío, yo le pongo el ventilador así. Ella dice que no, piensa volver a mirar a mi padre sin camiseta. Muchas gracias, gente. ¡Feliz verano! Poneos delante del aire acondicionado todo lo que podáis y los que no lo tengáis, poneoslo, invertir, porque no se puede estar. Muchas gracias, de verdad. Gracias, o algo. Nos vemos en la temporada 9. Muchas gracias, gente. Gracias.